contigo quiero estar. Oh, clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque nos viniste a rescatar, Señor, en la cruz, a salvarnos, Señor. Por eso nos postramos ante ti, Señor, ante tu presencia. Te damos la gloria y la honra, Señor. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Oh,
Jesús, por la tierra tu luz brilla. Cantamos. Cristo, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación, Jesús la Hola a todos, muy agradecido con Dios por esta oportunidad de venir y entrar a sus hogares por este medio. Hoy vamos a estar estudiando la palabra en Hebreos 5 del 1 al 3. Gracias, Papi, por el regalo, Señor, de las Escrituras. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, que nos las ilumina, que nos las enseña, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de nuestros corazones arda, Señor, al exponernos a tu palabra, Señor, que podamos venir a tu regazo, dejar todo, Señor, preocupación, angustia, ansiedad, cosas que estén tratando de distraernos en este momento y podamos dejarlas de lado y honrarte a ti, glorificarte a ti a través de nuestra atención total a ti, Señor. Te damos gracias y queremos honrarte en este tiempo. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada hogar representado, Señor, tu provisión, Señor, tu protección, Señor, y tu dirección, tu guianza, Señor. Que sea tu palabra alimentando nuestros espíritus, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos pidiendo tu intervención para que tu palabra, Señor, se vuelva viva en nosotros, Señor, pidiendo, Señor, que tú, Señor, con tu poder y con tu Santo Espíritu, permitas que demos mucho fruto, Señor, que nos dispongamos para dar mucho fruto. Es en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro que oramos. Amén y amén. Hebreos 5 del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y acá propiamente el Espíritu Santo nos está hablando acerca de nuestra necesidad de crecer, de nuestra necesidad de madurar. Pero nosotros, para poder crecer, para poder construir, necesitamos primeramente tener sólidas las bases. Y acá nos da 6 elementos de esa base como cristianos y queremos analizarlos. Y porque una de las cosas importantes es qué es lo que nos sostiene, el fundamento es la base de todo, ¿no? Depende del fundamento que nosotros tengamos, determinará la solidez, la estabilidad, la magnitud, la dimensión de lo que podamos construir sobre esa base. Pero la base en sí no va a construir por nosotros, es el principio. Por eso el reto es a construir sobre esa base. Pero tenemos que examinar cómo estamos en cuanto a esa base. Está limpia nuestra base para poder construir. Estamos construyendo sobre esa base. Entonces, el primer fundamento es examinar cuál es la fundación. La fundación no nos da el crecimiento, pero lo permite. Y de hecho, una mala fundación no va a permitir que podamos construir. Va a ser algo inestable, efímero, pasajero. Pero una buena fundación, una buena base va a permitir que podamos construir un edificio grande y fuerte. Entonces, esa es la importancia de la base. Creer, dice, se basa el crecer, perdón, se basa en decisiones, en nuestras prioridades. ¿Qué estamos construyendo hoy? ¿Sobre qué base estamos construyendo? Acá se nos habla de 6 elementos en el pasaje de Hebreos 5 del 1 al 3 que son base fundamental de nuestro cristianismo. Nos habla acerca del arrepentimiento de obras muertas como la primera base del cristiano. ¿Por qué? Porque acá se nos habla de arrepentimiento y arrepentimiento es un cambio de opinión, un cambio de actitud, un cambio de pensar.
como se muestra como alguien que se arrepiente de un propósito que se ha formado o de algo que ha hecho. Es llegar a un conocimiento mayor que me hace cambiar mi actitud o mi forma de actuar referente a alguna situación, porque recibo esta iluminación, esta información, metanoia, cambio de opinión. Ese es el aspecto de la, del arrepentimiento. Entonces es un cambio de opinión, es me pongo de acuerdo con Dios, entiendo que esto está mal para mí, entiendo que esto es lo que debo hacer. Eso es arrepentimiento, cambio de opinión. Y acá se nos habla ese cambio de opinión en cuanto a las obras muertas. ¿En qué aspecto? Hay personas que piensan que la base de su cristianismo es en su santidad o en las personas que el ambiente en donde ellos están. Algunos creen, dicen, nací en un hogar cristiano y por eso soy cristiano. No es así. Asisto a una congregación con sana doctrina. Bueno, Judas también. Soy el mejor, ¿verdad? Soy mejor que otra persona, me comparo con otros. Trato de ser mejor que otro. Y esa es mi base de cristianismo. No se basa en nuestras comparaciones con otros. No es un aspecto de dónde nacimos. No es un aspecto de dónde nos congregamos. Va más allá. Las obras no son suficientes para salvarnos. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esto nos modela el aspecto de la salvación desde la perspectiva de lo que tenemos que hacer. Y es entender que mientras Pedro pues, pensara que él podía nadar, que se la jugaba con un chaleco salvavidas o cosas de ese tipo, él iba a seguir hundiéndose. Él necesitaba, y nosotros necesitamos decir esto, Señor, sálvanos. Llegar, ese es el primer fundamento del cristiano, es entender su condición sin Cristo Jesús, es que va rumbo a un infierno, que está separado de Dios, que está bajo la ira de Dios, que no hay esperanza en sí mismo. Y ese es el primer fundamento, no confiar en nuestras obras, no confiar en nosotros mismos para ser salvos. Estamos tratando de ser suficientemente buenos. En eso se basa la seguridad de nuestra salvación, pero eso no es el fundamento de nuestra fe. Porque un día puedo ser suficientemente bueno a mí entender, pero ¿qué pasa el día de mañana? La salvación no se merece. Estamos tratando de merecer nuestra salvación. Estamos tratando de ganar lo que únicamente podemos recibir, porque no podemos ganar. El estándar de Dios es la perfección. Gálatas 2:6 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. No podemos. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el primer fundamento de nuestro cristianismo es entender que nuestras obras no son suficientes, no alcanzan, no pueden justificarnos delante de Dios, no podemos alcanzar salvación delante de Dios. El primer fundamento es arrepentirme de tratar de ser salvo y poner mi confianza en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? Dice, esta es nuestra victoria. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, no nuestras obras, sino nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Es una fe puesta en Cristo Jesús, que es el segundo aspecto de este fundamento. Entonces, el primer aspecto es arrepentimiento de las obras muertas, o sea, las obras no son suficientes para darnos salvación. No nos podemos basar en obras para creernos o sabernos salvos. No, no en obras, sino en la obra de Cristo Jesús, no en nuestras obras. Y eso lo sabe alguien, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo, que está en Cristo Jesús.
se sabe justificado por los actos de Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús, por la perfección de Cristo Jesús. Dice, continuando ahí, entonces, arrepentirme de las obras muertas, de dejar de confiar en mí, de creer que yo puedo, por mis propios medios, ser suficientemente justo para llegar delante de Dios, asegurar mi salvación en cómo actúo un día u otro. Muchas personas, inclusive cristianos, que pierden la seguridad de su salvación porque su salvación se está basando en lo que ellos hacen y no en lo que hizo Cristo Jesús. Por eso el segundo aspecto de este fundamento es fe en Dios. No fe en nosotros, no fe en fe, sino fe en Dios. Depositar nuestra fe en Dios. Pistes de la palabra. Cuando nosotros hablamos de fe, hay dos conceptos que nosotros podemos ver. Propiamente fe es convicción, esperanza, creencia, confianza. Y hay estos dos aspectos. El primer concepto, ¿verdad?, es que yo asumo algo, que yo estoy de acuerdo con algo. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, yo llegué a la conclusión de que existen los ovnis. O algún niño podría decir, bueno, yo creo, ¿verdad?, que Santa Claus existe, ¿verdad? Colacho existe, diríamos acá, ¿verdad? Creo en eso. Yo creo que esta silla me va a sostener. Bueno, ese es un tipo de creer. Que generalmente cuando hablan de creer en este mundo, ese es el concepto regular de la palabra creer. Es aceptar algo, es estar, ¿verdad?, de acuerdo con algo. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, este concepto no es el primario, como es en la vida normal, es el secundario. El primer concepto, el primer significado, la primera dimensión de lo que hablamos cuando estamos hablando de creer, es depositar mi confianza totalmente en alguien. Es depender de eso o en eso, propiamente. Entonces, ese es el significado primario en la palabra de Dios. Y existe el secundario, ¿verdad?, que es propiamente creer, asumir o estar de acuerdo con algo. Pero el primero, y esto es un aspecto importante, porque eso hay mucha gente confundida en estos aspectos de creer y que eso determina su salvación. Entonces, creo, estoy de acuerdo con eso, pero hay otro aspecto, es pongo mi confianza total y absoluta. El valor de nuestra fe va totalmente relacionada o avalada por el sujeto de la misma. Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, no en nosotros, no en nuestro actuar, sino en el actuar de Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra fe está puesta en la obra redentora de Cristo Jesús, en la obra vicaria de Cristo Jesús, en la obra sustitutiva de Cristo Jesús, en la perfecta vida que Él llegó, en su resurrección. En esa está puesta nuestra fe. Nuestra fe da un paso, no solo de creer eso, no solo de estar de acuerdo en quién es Cristo Jesús o lo que Él hizo, sino poner nuestra confianza en eso. Y es el aspecto en que muchas veces hemos fallado. Hemos puesto nuestra confianza en eso, sino en la forma, en mis cambios. Poner mi confianza en lo que yo hago, no en la obra de Cristo Jesús. La fe que salva es aquella, es una fe que actúa. Cuando nosotros hablamos de fe, Santiago nos habla acerca de eso y se nos habla desde tres perspectivas, tres tipos de fe. Habla acerca de la fe muerta, y es esa fe sin obras, una fe que no actúa, es una fe que es simplemente un conocimiento, como la fe demónica, creen y tiemblan. Pero es un conocimiento, ¿verdad? Es un creer simplemente en una realidad, es aceptar una realidad. Pero hay un tipo de fe que la que salva, que es una fe dinámica, es una fe que actúa, es una fe que transforma, es una fe en Dios y en las promesas de Dios, no solo en que Él es, sino en lo que Él hace. Es esa fe que nos transforma totalmente. No es una fe que trata de aferrarse en cosas que pueda tocar o demás. Es una fe absoluta y total, una certeza, una seguridad. La fe no solo cree, sino que también confía. Y ese es el aspecto fundamental de nuestra salvación. Recordemos, esto es la base, es el fundamento. Entonces, no dependemos de las obras, primer fundamento. Las obras
no alcanzan para eso. Segundo aspecto, nuestra fe está puesta en Dios, en la obra de Cristo Jesús. Esto es el aspecto de como un doctor que dice, bueno, tienes que hacerte una cirugía y es una cirugía muy grave. Es una cirugía bastante difícil de hacer. Y entonces vas a tener que necesitar, ¿verdad?, una persona, un profesional que venga y te haga esta operación. El paciente le dice, ¿y usted hace ese tipo de operación, perdón? Y él dice, sí. Entonces, bueno, quiero que usted me opere. Bueno, eso es lo que estamos hablando. No es, creo que tú estás aquí, bueno, aquí estoy conversando contigo, pero el aspecto es, pongo mi vida en tus manos. Haz tú la operación. Esa es la fe que confía y eso es el aspecto. Es diferente creer en algo, saber algo, tener el conocimiento de algo, de poner nuestra confianza. Alguien hablaba acerca de aquel personaje que estaba en las cataratas de Niágara con un monociclo y él iba, ¿verdad?, de un lado para otro y se devolvía, iba y todo el mundo, wow, es el mejor del mundo. Y luego agarraba, ¿verdad?, y con llantas, con llantas pesadas las llevaba aquí en los hombros, iba para allá, iba y venía y cruzaba el Niágara constantemente. Y hacía esas cosas y con diferentes, y tú no es el mejor. ¿Y usted cree que ahora sí puedo pasar de nuevo? Sí, claro que va a poder, pero voy a pasar con un perro abrazado y el perro se va moviendo y todo, y aún así, ¿creen que puedo hacerlo? Sí, sí, puedes hacerlo, y etcétera, etcétera. Hasta el momento que dice, ¿creen que puedo? Claro que puedes. Entonces, ok, ven y súbete sobre mis hombros. Ok, las cosas ahí cambian. Bueno, de eso es lo que estamos hablando. Es la confianza total y absoluta en lo que hizo Cristo Jesús. Ese es uno de los fundamentos. Eso es por lo cual no sabemos algo. No vamos a hacer algo, sabemos que lo somos. ¿Por qué? Por la obra de Cristo Jesús en nuestro favor, por la clase de sacrificio que se dio por nosotros, por la perfección de Cristo Jesús. Nuestra confianza está absoluta, nos rendimos. Voy a hacer lo que Él diga, aunque no lo toque, aunque no lo vea, voy a hacer lo que Él dice. Porque es una certeza que viene a través del Espíritu Santo cuando doy el paso de creer por encima de lo que veo, por encima de mi razonamiento. Pues poner mi confianza en Cristo Jesús. No solo creer en lo que Él hizo, no solo saber lo que Él hizo, sino poner mi confianza en eso. Depender de eso. Y ese es otro de los fundamentos de nuestra fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, primer paso, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces voy a obedecer, voy a hacerlo. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe. Una fe no puesta en nosotros, no mi fe es la que nos salva, sino mi fe puesta en Cristo Jesús. El saber la perfección, la calidad de la obra de Cristo Jesús, la calidad del sacrificio que se dio en nuestro favor, el precio que fue pagado en nuestro favor, la sangre tan perfecta que se derramó, la calidad de ese sacrificio. Eso es uno de nuestros fundamentos. Estamos confiando en Cristo Jesús para nuestra salvación. No estamos dependiendo de obras muertas. El tercer aspecto que nos habla acá, Hebreos 5:2, dice doctrina de bautismos. Cuando hablamos doctrina de bautismos, tenemos que analizar esto desde una perspectiva judía, en lo que implica. No dice bautismo como una sola cosa, sino bautismos en plural. La doctrina de bautismo nos habla acerca de limpiezas. Ellos tenían considerables, constantemente diferentes limpiezas, la necesidad de presentarnos limpios ante Dios. Y era esa necesidad de presentarnos limpios delante de Dios. Una de nuestras bases es sabernos limpios a través de Cristo Jesús, de limpiarnos en Él. La perspectiva judía, ¿verdad?, propiamente para hablar de limpieza o bautismos, empieza con un lugar que hay, ¿verdad?, en las sinagogas, en los templos, que se llama el mikvah. El mikvah es un lugar, ¿verdad?, donde usted cuando llegaba, iba a adorar a Dios, tenía que pasar por el mismo, entonces usted bajaba y se bañaba ceremonialmente, era cubierto en agua, ¿verdad? Y luego salía sumergido en agua. ¿Para qué? Para hablar acerca de esa ceremonia, ¿verdad? De esa limpieza ceremonial.
Entonces pasaba por el misma y salía limpio al otro lugar. Representa el bañarnos. Hay dos ceremonias cuando hablamos de la limpieza. Una es el mikvah, ¿verdad? Que es ese baño ceremonial, y otra es el Yajin Neptalat. No tengo que repetirlo, ¿verdad? Yadajin Neptalat, y eso está hablando acerca de lavarnos las manos. Recuerda, Jesús dijo, ya ustedes están bañados, ya ustedes están limpios por la palabra que les da. Lo que ustedes necesitan, ¿qué es? Lavarse las manos. Y eso nos habla, cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de esa limpieza, y también estamos hablando de una identificación total. El bautismo es poner nuestra confianza propiamente, públicamente declarar nuestra confianza en Cristo Jesús. Cuando alguien se bautizaba por un rabí, por un maestro, se estaba identificando con la causa hasta el punto que usted lo podían acusar por cualquier cosa que hiciera su maestro, porque usted estaba de acuerdo con lo que hacía su maestro, tú eras parte de eso. Es como cuando eres socio en una organización o cosas de ese tipo, todos los socios son responsables por lo que pase en esa organización. Entonces, de esa misma forma, cuando nosotros nos bautizamos, estamos declarando públicamente nuestra fe absoluta y total en Cristo Jesús. Es una identificación total, una confesión pública de nuestra fe, de nuestra relación con Cristo Jesús. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Señal de autoridad, señal de identidad, de pertenencia. Recordemos, el bautismo no lo realizamos para ser salvos, sino porque somos salvos, es obediencia. Es como los anillos, ¿verdad? Cuando hablamos de anillos, nosotros podemos ver, ¿verdad? Nosotros hablamos del anillo y representa, ¿verdad? La unión, etcétera. Pero los anillos representan muchas cosas. De hecho, en la Biblia vemos constantemente el uso de los anillos como simbolismo. Se dio anillos, por ejemplo, el faraón le dio a José un anillo, hablando de que lo ponía a cargo. Entonces era un aspecto de autoridad real. Con Mardoqueo fue igual. En los diferentes casos nosotros vemos que el anillo representaba eso. También representaba, ¿verdad? Con un anillo, por ejemplo, el hijo pródigo, cuando él vuelve, una de las cosas que le da su padre es un anillo, que es pertenencia. Hablaba que era parte de la familia. Pero es solo la representación de eso. Igual en el matrimonio, ¿verdad? La ceremonia como tal no es lo que te casa. Tú no eres casado simplemente porque tuviste una ceremonia en una iglesia. Realmente eres casado legalmente. Tienes que ir, ¿verdad?, a una corte y firmar, ¿verdad?, con un abogado. Si no tienes el documento legal, realmente no estás casado. Eso es como, ¿verdad?, hay muchos niños y demás que se casan, ¿verdad?, y juegan con la vecina y demás, ¿verdad?, y se hacen sus cositas, sus anillitos y cosas, y dicen, oh, ya estamos casados. O sea, no es así. Entonces, no, el amor es lo importante, los dos estamos de acuerdo. No. Si usted no va, ¿verdad?, con un abogado y firma, usted no está inscrito en matrimonio, ¿verdad? La ceremonia matrimonial lo que representa es esa unión. Es igual con el bautismo, representa lo que ha ocurrido espiritualmente en nuestras vidas. No es para salvación, sino porque somos salvos y es testimonio público. Ahora, es extraño a alguien que no quiera bautizarse. ¿Por qué? Porque es como si Nicole y yo, ¿verdad?, nos casamos hace 17 años y que ella me hubiera dicho que nos vamos a casar, pero quiero una ceremonia en privado, que nadie sepa. Y no quiero que nadie, ¿verdad?, a nadie le digamos que usted es mi esposo. Y, o sea, eso sería extraño. Sería, ¿verdad?, habría problemas. Yo tendría problemas con esa situación. Y precisamente el bautismo es una celebración pública de lo que ha pasado en nuestro corazón, es testimonio público, es identificación ante los demás. Entonces, por eso el bautismo es algo hermoso para creyentes, para aquellos que han nacido de nuevo, que dan testimonio público de su fe, de lo que ha ocurrido en su corazón. Y se nos manda en ese aspecto. Entonces, una de nuestras bases doctrinales es sabernos limpios a través de la sangre de Cristo Jesús y dar ese paso de obediencia. Son parte
¿verdad? De este crecimiento espiritual, de la base como cristianos. Hemos sido identificados con Cristo Jesús. ¿Cuándo? En el momento en que aceptamos a Cristo Jesús como un Señor y Salvador. Pero parte de este crecimiento espiritual es que nosotros damos el paso de públicamente confesar nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es el bautismo. Entonces, parte de nuestra fe, ¿verdad? De nuestra doctrina como tal, de nuestro fundamento como cristianos, es no confiar en las obras, nuestra fe puesta en Dios, puesta en Cristo Jesús, sabernos limpios a través de la obra de Cristo Jesús, dar pasos en este crecimiento y uno de ellos es dar testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. Salmo 51:12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Porque acá lo que cuando el salmista no dice, sálvame Señor, no, él se sabe salvo, él se sabe identificado con Cristo Jesús, se sabe justificado por la obra de Cristo Jesús a pesar de lo que había hecho. Es lo que quiere ser restaurado. No necesitamos ser renacidos constantemente. Lo que necesitamos es restaurar nuestra relación con el Señor. Eso es lo que necesitamos, restaurar esa relación con el Señor que cortamos muchas veces con nuestros pecados, que cortamos con nuestra indiferencia a Dios, cortamos cuando no practicamos un cristianismo real, una fe viva a través de una relación con Dios, a través de una constante oración ferviente delante de Dios, comunicación con Dios, a través de ir a la palabra de Dios, alimentarnos, a través de congregarnos. Entonces, lo que necesitamos que es restaurar esa relación, pero no es nacer de nuevo, si ya hemos nacido de nuevo. Por eso David lo que dice es: devuélveme el gozo de tu salvación, tu espíritu noble me sustente, limpia, me purifica, pero no es, ¿verdad?, propiamente nacer de nuevo, ya ha nacido de nuevo. Entonces es importante que nosotros nos sabemos como familia de Dios, es parte de los fundamentos. El bautismo nos habla de identidad, El hijo pródigo, ¿verdad?, nunca dejó de ser hijo, pero sí su relación personal con su padre tuvo que ser restaurada. Mientras él estuvo lejos, esa relación estaba quebrada, pero no dejó de ser hijo. Aún comiendo comida de cerdos, él era hijo. Y tenemos un padre que corre con los brazos abiertos. Hay una canción que me fascina y habla acerca de que si tú fueras yo, y el cantante está hablando acerca de si Dios, si tú fueras yo, ya yo hubiera dicho ya basta, ya hubiera dicho suficiente. Me doy por vencido. Este caso es un caso perdido. Pero tú no eres yo. Tú no eres como los demás. Tú eres un Dios que permanece. Eres un Dios que está cercano. Es un Dios que estás ahí. Cuando el mundo corre, con razón a veces, alejándose de mí, tú corres hacia mí con los brazos abiertos, sin importar que venga oliendo a comida de cerdo. Ese es nuestro papito. Y esas son bases fundamentales de nuestra fe. Saber que nuestra limpieza viene por la obra de Cristo Jesús. Confesamos nuestro pecado, pero no es que tenemos que renacer de nuevo. No tenemos que volver a ser hijos, ya somos hijos. Ahora lo que tenemos que hacer es permanecer en esta comunión y relación con Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de maldad. Hay muchas personas confundidas en esto. Hay muchas personas con una inseguridad de salvación, porque creen más en lo que sienten ellas, en lo que dicen los demás, que en lo que ha dicho Dios. Y nuestra fe, y una de las bases es confiar en lo que Dios dice, no en nosotros mismos, sino en Él, en sus palabras, en sus promesas. Isaías 1:18 dice lo siguiente, hablando de nuestra confesión, de nuestro pecado, nuestro limpiarse. Recuerdan, lavarnos las manos, no bañarnos, ya hemos sido bañados, lavados, renacidos en Cristo Jesús, limpios en Él. Pero para tener parte con Dios, comunión con Cristo Jesús, debemos lavarnos. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso es el Señor hablándonos a nosotros. Eso es lo que Él está hablando acerca de lo que Él quiere hacer con nosotros. Venir y estar a cuentas, correr a papá. Cuando el enemigo y la carne te dicen, o propiamente la carne y el mundo te hacen justificar del pecado, todo el mundo lo hace, esto no es mayor cosa. Cuando Satanás dice, tú eres un hipócrita, no sirves para nada, ¿qué dice Dios? Dios te dice, si confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Dice, venid, dice Jehová, corramos a papá, dice, y estemos a cuenta. Bueno, estos son bases doctrinales, fundamentos. Pablo habla posterior a esto, no debería estar hablando de estas cosas tienen que ser claras en ustedes, deben ser intrínsecas en ustedes, ya deben haberse empapado de eso. ¿Cómo es posible que ahora estén yendo a creer que la seguridad de su salvación es en circuncidarse, en asistir los sábados, en hacer ritos, en volver a confiar en ustedes para su salvación? No, se basa en la obra absoluta y completa de Cristo Jesús. Y esos son fundamentos, rudimentos, dice Pablo. Propiamente el escritor de Hebreos, dice el Espíritu Santo, para no fallar. Dice, ¿verdad? Eso. Otro de los aspectos que estamos hablando acerca de estas bases y fundamentos es la imposición de manos. Dice la doctrina de bautismos y luego dice imposición de manos. La imposición de manos nos está hablando acerca de ministerio, de servicio, de entrega. Esos son pasos de madurez. Son fundamentales para nosotros. La madurez implica servicio. Implica, ¿verdad?, un trabajo interior, pero un trabajo a través de nosotros. Hebreos 5:12, porque están debiendo ser ya maestros, ¿verdad? Implica eso, el crecimiento. Debiendo ser ya servidores del Señor, debiendo estar sirviendo. Dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces acá la palabra del Señor, Pablo hace una exhortación, propiamente el escritor de Hebreos hace una exhortación, ¿verdad?, en cuanto a la necesidad de nosotros madurar en él. Y una de las cosas de esta madurez es el servicio. El servicio nos ayuda constantemente. Dice, podríamos ser salvos, pero no estar creciendo. Bueno, en Israel sucedió eso. De 40 años en un desierto, vueltas y vueltas. Por seguro fueron salvos de la esclavitud en Egipto. Por seguro, ¿verdad?, fueron salvos de la muerte de los primogénitos. Pasaron el mar, pero no entraron a la tierra prometida. No vivieron la plenitud del cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas por incredulidad, por no servir, ¿verdad?, al Señor en ese aspecto. Entonces, es un aspecto del crecimiento, es el servicio. El servicio no es algo extra, no es algo bueno para hacer nada más. El servicio es esencial. El servicio es esencial para el cristiano. Es fundamental. Si algo me ha ayudado a mí en mi purificación, en este proceso de santificación, es el servicio. El servir nos ayuda. Tengo que estar preparando, tengo que estar en la palabra, tengo que estar dependiendo de Dios, tengo que estar orando. Y saco tiempo que en lugar de estar en cosas, en tonteras, estoy pensando en lo que Dios hace, en lo que quiere hacer, en lo que quiere enseñar. Y es maravilloso el servicio, es una forma que nos guía y nos ayuda a santificarnos. No es algo que yo hago para Dios, sino algo que Dios ha hecho para mi bendición el servicio. Es un asunto de mi sacrificio, ¿verdad? Es más como un padre que llama a su hija a hacer galletas. No la llama para que las galletas sean más ricas, más rápido, para nada de eso. Todo el proceso va a ser más lento al tener un niño haciendo cosas. Pero porque llama al padre a su hija para hacer galletas, porque la ama y quiere pasar tiempo con ella. Dios quiere pasar tiempo con nosotros y nos ayuda, nos mete en su fábrica y nos permite servirle. No pensamos que nosotros hicimos las galletas y nos sentamos orgullosos de lo que pase. Cualquier fruto que sea verdadero
y que permanezca en la obra de Dios a través de nosotros. Dios no quiere que tú hagas cosas, quiere hacer cosas a través tuyo. Lo que quiere es que nos dispongamos y aprovechemos ese tiempo. Entonces, el servicio es algo fundamental, es algo esencial, no es algo extra por hacer. Nuestro ejemplo es Cristo Jesús, dice Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por acá nosotros podemos ver propiamente cómo Dios, como Jesús, ¿verdad? Dios hecho hombre, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, humillándose a ese grado. Y no solo eso, tomando forma de siervo. Y les dijo a los discípulos, ¿quieres ser el más grande? Bueno, sé el servidor de todos. Es una espiral invertida en el reino de los cielos. ¿Quieres ser famoso en los cielos? Creo que una de las cosas es no ser famoso en la tierra. ¿Desde qué perspectiva? Busco agradar a Dios, no a los hombres. Busco la gloria de Dios, no la mía. Busco exaltar el nombre de Dios. Necesito menguar yo para que Cristo crezca. Y eso es un principio bíblico. Entonces, una de las cosas que Dios nos permite hacer y que nos da, y una de las bases fundamentales es el servicio, es el ministerio. Y una de las cosas del ministerio es que nosotros no crecemos solos. Dios nos ha puesto dentro de una comunidad, dentro de una familia, dentro de una iglesia, con el objetivo que seamos parte de ese cuerpo de Cristo Jesús, que seamos parte, que usemos nuestros dones y talentos para la gloria, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 15 al 16 dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, es la cabeza, de quien todo el cuerpo, o sea, usted y yo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, gloria de Dios Padre. Por acá nosotros podemos ver propiamente cómo Dios, como Jesús, ¿verdad? Dios hecho hombre, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, humillándose a ese grado. Y no solo eso, tomando forma de siervo. Y les dijo a los discípulos, ¿quieres ser el más grande? Bueno, sé el servidor de todos. Es una espiral invertida en el reino de los cielos. ¿Quieres ser famoso en los cielos? Creo que una de las cosas es no ser famoso en la tierra. ¿Desde qué perspectiva? Busco agradar a Dios, no a los hombres. Busco la gloria de Dios, no la mía. Busco exaltar el nombre de Dios. Necesito menguar yo para que Cristo crezca. Y eso es un principio bíblico. Entonces, una de las cosas que Dios nos permite hacer y que nos da, y una de las bases fundamentales es el servicio, es el ministerio. Y una de las cosas del ministerio es que nosotros no crecemos solos. Dios nos ha puesto dentro de una comunidad, dentro de una familia, dentro de una iglesia, con el objetivo que seamos parte de ese cuerpo de Cristo Jesús, que seamos parte, que usemos nuestros dones y talentos para la gloria, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 15 al 16 dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, es la cabeza, de quien todo el cuerpo, o sea, usted y yo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro.
recibiendo crecimiento para ir edificándose en amor. Dice, repito el versículo porque es rico y en sí nos enseña acerca de este crecimiento. Dice, si no, Efesios 4, 15 y 16, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! El servicio es una de las bases fundamentales del crecimiento del cristiano. Otro aspecto que habla acerca es la imposición de manos, luego habla acerca de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es algo fundamental de nuestra fe. Es una de las bases de nosotros, el saber, tener la certeza de que Cristo, ¿verdad?, resucitó. La seguridad de que lo que nos va a ocurrir a nosotros también, tener confianza en el futuro, saber que nuestro futuro es glorioso porque está asegurado en Cristo Jesús, porque lo que le sucedió a Cristo Jesús nos va a suceder a nosotros. Vamos a resucitar de los muertos. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz viene del carácter de Dios, de sus promesas, de la verdad implícita de Dios. Cuando estamos seguros de eso como fundamentos de nosotros, como rudimentos, como las bases de todo nuestro cristianismo, ¿verdad?, es saber que un día vamos a abrir los ojos en la presencia de Dios. Y para un cristiano verdadero, la hora de la muerte es una hora de gloria, es un cambio de dirección, es empezar a vivir, porque estos son 50, 100 años acá, lo que viene es una eternidad. Recuerdo una experiencia que contó Ray Comfort, un evangelista, y él decía que fue una vez a la casa de su amigo y él estaba moribundo, este amigo estaba moribundo, él iba de camino, ¿verdad? Lo llamó la esposa, le dijo, Ray, quiero que vengas y veas a Jeffrey, no recuerdo el nombre, y él dijo, ok, voy para allá. Y él, ¿verdad?, va en el carro pensando que le voy a decir a Jeffrey, cómo lo voy a motivar, cómo lo voy a aconsejar, papi, dame las palabras correctas en este momento y demás. Y él está en todo eso, llega, ¿verdad?, y toca la puerta, le abre su esposa, da un abrazo, él entra, ¿verdad?, y oye, cuando oye, ¿verdad?, que entra alguien y empieza a gritar, ¿verdad?, Jeffrey empieza a gritar, ¡Hey, Ray, eres tú! Y, sí, ¿cómo estás? Y entra al cuarto, ¿verdad?, y no sabe qué decirle. No, es que te llamé a llamar, te mandé a llamar, Ray, porque quiero decirte, ¿verdad?, que creo que voy a morir ya. Estoy en mis últimos momentos. Y sí, lo sé, pero dice, pero es lo más glorioso. Te mandé a llamar porque antes de irme yo quiero orar por ti, porque tú te quedas. Pero yo voy a la gloria, voy con papá, voy al lugar por el que siempre he vivido. Mi vida, ¿verdad?, ha dependido de lo que viene. He vivido por la gloria que nos espera con Cristo Jesús en el cielo. He vivido para mirar a mi Salvador a los ojos, cara a cara, para escuchar las palabras, buen y fiel y buen siervo, fiel sobre mucho, has sido fiel sobre poco, ¿verdad?, has sido fiel sobre mucho, te pondré. Me emociona, es increíble poder saber esa realidad que no alcanzamos a comprender de lo que nos espera en los cielos. Es nuestra realidad, es nuestra identidad. Por eso vivimos acá restringiendo muchas cosas, pero por lo que viene, que es glorioso. Filipenses 3, del 7 al 11, dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y de poder, el poder de su resurrección, el poder de la resurrección, y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y cuando habla acerca de esta resurrección de los muertos, si de alguna manera es como sé que va a llegar, ¿verdad? La expresión en el hebreo, no, y va a llegar, pero no sé cómo, si va a ser que Él viene antes o voy a ir allá. Pero Pablo está diciendo, todo lo que pase acá no se compara a lo que viene. Todo es basura, los títulos, los aplausos, lo que de este mundo no se compara por lo que viene. Debo vivir por aquello, por lo que sí es eterno, por lo que sí es permanente. Quiero mi herencia en un lugar donde no hay ladrones, donde no hay devaluación, donde no hay inflación, donde solo hay seguridad y verdad. Es vivir por esas cosas. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Ciudadanos de los cielos, eso es lo que somos embajadores acá. Estamos como embajadores acá, estamos viviendo de esa forma. Recuerda que estos son los fundamentos, son las bases. Estas bases nos permiten construir sobre eso. En base a lo que somos, a nuestra identidad, a lo que ha hecho Cristo Jesús, a lo que conocemos y sabemos, y es una verdad en nosotros, podemos construir nuestras vidas. Estos son los rudimentos, son los fundamentos. Pablo dice, no deberías estar hablando de esto. ¿Verdad? Quisiera hablarles de cosas más profundas ya, porque ya esto debe ser una verdad intrínseca, absoluta, total en sus vidas. Filipenses 1 del 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos escuchado ese versículo muchas veces. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y acá Pablo nos está diciendo, bueno, el estar vivo no es, uy, Señor, ven pronto porque esta vida es basura y no quiero nada. No. Es ahorita vivo para agradarle a Dios, ahorita vivo con propósito, ahorita me entiendo que mi vida, Dios puede usarla para afectar la eternidad de otras personas, para edificar a otros, para animar a otros. Tenemos un propósito espiritual, más allá del que vemos cotidianamente. Una agenda espiritual en Dios. Dice que las obras, ¿verdad? Que nos fuimos creados, Señor, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero estamos andando en esas obras, ¿o no? Y cuando hablamos del vivir es Cristo y el morir es ganancia, alguien hablaba de esto como un término de una ecuación matemática. Cuando hablamos de matemática y de ecuaciones, recordemos que hay dos aspectos de la ecuación. Si yo afecto, ¿verdad?, este lado de la ecuación, indiscutiblemente el otro lado de la ecuación va a ser afectada. Y hablando acerca del vivir es Cristo, si nosotros, ¿verdad?, cambiamos algo de la ecuación, ya no se da lo otro. ¿Qué aspecto? ¿Qué quiere decir esto? Si para mí el vivir es mi trabajo, si para mí el vivir es mi familia inclusive, si para mí el vivir es hacer dinero, si para mí el vivir es fama, si para mí el vivir es placer, entonces el morir no es ganancia. La única forma que el morir es ganancia es cuando para mí el vivir es Cristo. Ahora, si para mí el vivir es Cristo, yo voy a ser un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, voy a hacer las cosas con responsabilidad, pero para mí el vivir debe ser Cristo. Recordemos, fundamentos. Entonces el morir va a ser ganancia. Estamos viviendo con ese propósito. Y el último aspecto de estos rudimentos o fundamentos de nosotros como cristianos es juicio eterno. Cosas que debemos estar clarísimos, cosas que nos ayudan y que cambian nuestro estilo de vida. Por eso es el fundamento, la base, porque sobre esta base yo tomo decisiones, sobre esta base, sobre esta verdad, yo hago las cosas que hago, yo camino en base a esto, yo construyo sobre esta base. Por eso lo fundamental de que nosotros tengamos esta base bien clara. Recordemos, Pablo está diciendo, es necesario que crezcan.
Yo quisiera hablarle de cosas más profundas, no de los rudimentos. Pero qué importante tener esa base limpia y cada mañana entender cada uno de estos principios y tenerlos claros. Y eso es como echarle agua a esa base, limpiar todo, está clara la base, ok, ¿qué vamos a construir hoy? ¿Qué vamos a permitirle a Dios hacer a través de esta base, a través de esta seguridad en mí? Último aspecto es el juicio eterno. El juicio eterno es inescapable, es inevitable. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres en que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es para todos. Cuando hablamos de juicio, esto no es algo popular. Las iglesias más grandes del mundo son iglesias que no hablan de juicio, solo de prosperidad. Hablan de tu mejor yo, de que usted tenga todo lo que quiera. Bueno, siempre ha habido falsos profetas. Siempre ha habido comezón de oír. La canción del profeta, que dime algo que me ayude, dime algo que me prospere, dame una palabra buena. ¿Verdad? No guíame, no es escudriñame, mira, corrígeme, exhórtame. ¿Verdad? Todo es algo que a mí me gusta y eso es popular. Algo positivo, diría, en ese aspecto. Pero no es el caso de Jesús. Jesús habló más del infierno que del cielo, con la veracidad de eso. Jesús habló constantemente acerca de la necesidad de arrepentimiento, acerca de que un día debemos presentarse delante de Dios. Cuando Pablo estuvo ante Félix, él razonó, la Biblia nos enseña que él razonó sobre varios aspectos. Uno es la justicia, o sea, el estándar de Dios. Y empezó a hablar con el estándar de Dios, la justicia que Dios acepta es la perfección, solo en Cristo Jesús. Por eso es a través de nuestra justificación, viene a través de la obra de Cristo Jesús, no a través de nuestras obras, sino la obra de Cristo Jesús. El estándar de Dios es ese. Nadie lo cumple, por eso necesitamos un Salvador, alguien que muera en nuestro lugar, alguien que pague el precio. No es simplemente alguien bueno, es alguien perfecto, es Dios mismo. Por eso la calidad de ese sacrificio es lo que nos da esta seguridad para poder acercarnos a Dios con temblando, con miedo, temor. No, confiadamente, confiadamente. Luego habló acerca de temperamento. El temperamento está hablando acerca del dominio propio. Y también habló con Félix acerca del juicio, de que un día va a estar delante de Dios cara a cara. Y todos vamos a enfrentar eso. El infierno es algo real, pero si nosotros somos creyentes, nacidos de nuevo, el infierno no es para nosotros. De hecho, no fue creado para el ser humano. Pero todo aquel que no acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador va a ocupar este lugar que era destinado para Satanás y sus ángeles. Hebreos 12, 22 y 23 dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Estamos inscritos en el cielo. A Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Y acá nos habla acerca de esa seguridad de nuestros nombres escritos en el libro de la vida, justificados en Dios por la obra de Cristo Jesús. Hebreos 2, recuerden la paz y la seguridad de nuestra salvación en la obra de Cristo Jesús, los fundamentos. Va a haber un juicio eterno y nosotros no vamos a escapar a ese juicio. Vamos a hablar acerca de eso. Hebreos 2, 19, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia de Dios por nuestra fe puesta en la obra redentora de Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No del bautismo, no de obras muertas, no de nuestras obras muertas, sino de la obra de Cristo Jesús. El juicio eterno es aún para creyentes. Todos vamos a enfrentar a Dios. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Y el aspecto acá de este juicio no es un juicio para salvación. El juicio eterno para el cristiano no es para salvación, es para saber nuestra ubicación, nuestro alojamiento, nuestra comodidad en el cielo, nuestra capacidad de servicio eterno. Debemos estar atentos a esto. Debemos estar levantándonos del dormir y estar sirviendo con pasión al Señor y aprovechando cada instante que Dios nos usa. ¿Por qué? Porque debemos estar construyendo en los cielos. Debemos entender que hay premios y galardones eternos que va a determinar nuestro servicio, no de 50 años, no de 20 años, no de 100 años, nuestro servicio por la eternidad delante del trono de la gracia, delante de Dios. Y eso es determinado por lo que hacemos acá, como obreros fieles y siervos del Señor. Tal vez nosotros, ¿verdad? Nunca vamos a ser, perdón ahí, pues no quiero ofender a nadie, pero tal vez usted nunca va a llegar a ser, ¿verdad?, la persona más rápida del mundo, el mejor atleta del mundo. Tal vez usted nunca va a ser un modelo, o tal vez no va a ser, ¿verdad?, la persona más inteligente del mundo. Tal vez algunos le dicen, bueno, yo todavía tengo chance de llegar, pero la mayoría de nosotros nunca vamos a hacer eso, pero ¿saben qué sí podemos hacer? Grandes en el reino de los cielos. Podemos llevar gloria al Padre y ser grandes en el reino de los cielos. Puede los cielos hablar de nosotros, de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra confianza en Él, de nuestro servicio abnegado al Señor, de nuestra dependencia de Él. De eso sí podemos hacerlo, increíblemente. Pero eso son nuestras decisiones, nuestras prioridades acá en la tierra, las que determinan eso. Entonces este juicio no es para salvación, pero sí para ubicación, digamos de esa forma. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, pero no dice ningún juicio, porque hay un juicio de las obras, porque Dios quiere premiar todo lo que hagamos para Él. Y deberíamos estar intensamente entendiendo esto. Daniel 12, del 2 al 3 dice lo siguiente, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento. Los entendidos, dice, resplandezcan como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No solo un resplandor, sino como estrellas perpetuamente, brillando, llevando gloria al nombre de Dios. Filipenses 3, 13 y 14. Uno nos habla acerca de esta carrera, de este premio. Y no está hablando de salvación, sino para gente salva que quiere llevar gloria y honra a su nombre, de aprovechar los tiempos, de seguir creciendo, teniendo esas bases de las que hemos hablado, pero ahora construyendo sobre esas bases. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, bueno o malo, y extendiéndome, ¿verdad?, a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el llamado, el cumplir eso, la vocación por la cual fui llamado, vivir como es digno de embajadores del reino de los cielos, vivir como es digno del evangelio de Jesucristo que fue entregado hacia nosotros, que nosotros podamos compartirlo con otros. Hebreos 12:1 también nos dice desde otra perspectiva, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, uniendo ahí nuestra confianza y nuestra fe, corramos, hermanos, construyamos, hermanos. Entonces, hoy quiero cerrar con esto. Esta es nuestra base, la base de la salvación. Si usted ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, estos son los fundamentos de su cristianismo. Arrepentimiento de obras muertas. No confío en lo que yo hago, sino en lo que hizo Cristo Jesús.
para ser salvo. Mi fe está puesta en Dios, mi confianza está puesta en Dios. No solo sé que Dios es bueno, que Dios es el creador, que Dios es grande, que Dios es poderoso, pero deposito mi confianza en ese Dios. Lo que Él ha dicho se va a cumplir. Lo que Él dice es verdad. Y punto. Y punto. Mi fe está puesta en Dios. Finalmente, recordemos la doctrina del bautismo, me sé limpio y lavado en Cristo Jesús, y yo doy testimonio público de mi fe en Cristo Jesús. Lo hice a través de un acto religioso como fue el bautismo, pero lo hago todos los días con mi vida. Debo hacerlo todos los días con mi vida. Testimonio público de mi fe puesta en Cristo Jesús, de mi limpieza, de mi santidad en Cristo Jesús, de mi purificación. Y otra de las cosas es, todos los días lavo mi mano, me purifico delante de Él. Todos los días confieso mi pecado. Nosotros confesamos los pecados que nos acordamos. Hay muchos que ni siquiera nos acordamos. Pero para Dios eso es suficiente. Increíble y maravillosamente. Luego se nos habla del servicio. Debemos servir, estar constantemente sirviendo al Señor, a los demás, pero para el Señor, no esperando de los demás. No buscando la retribución en la tierra, sino en los cielos. Servicio, entrega, llamado, sensibles a aquello que Dios quiere que yo haga. Claros de que un día, ¿verdad?, va a haber una resurrección de los muertos, que yo cuando muera voy a abrir los ojos en la gloria eterna con Cristo Jesús, si Él no viene antes que nosotros. La resurrección de los muertos como una realidad. Feliz, ¿verdad?, el día cuando viene, como este amigo, ¿verdad?, que le dijo a Rey, yo oro por ti porque tú te quedas, yo voy a casa con Dios. Esto no es casa, casas en los cielos. Y entendido de un juicio eterno. En nuestro caso, un juicio por nuestras obras, la motivación detrás de todo lo que hacemos, porque estamos haciendo las cosas, que nos lleva a eso, que nos motiva a eso. Y que sea una motivación santa, que sea una motivación de agradecimiento a Dios, no esperando recibir nada, sino sabiéndonos ya una deuda eterna con el Señor, pagada a través de Cristo Jesús, pero agradecidos eternamente. Alguien dijo, la eternidad no va a alcanzarnos para darle las gracias a Dios por lo maravilloso y grandioso que Él es. Amén. Y si alguno no tiene estos fundamentos, hoy es un buen día para que abra su corazón y ponga su confianza en Cristo Jesús, para que deje de depender de sus obras, para que se sepa seguro en Cristo Jesús. Satanás es un mentiroso. Si usted aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, fue sincero y nació de nuevo, usted no necesita aceptar a Cristo Jesús de nuevo. Usted necesita restaurar su relación con Cristo Jesús si está quebrada, si usted no está teniendo tiempo con Él. Lo que necesita es reconciliarse, es volver a casa, dejar de comer comida de cerdos y volver a casa con papá. Él está presto con los brazos abiertos para recibirnos. Y si no lo has hecho, es un buen día para arrepentirse, dejar de confiar en Cristo Jesús, de confiar en ti mismo y poner tu confianza en Cristo Jesús. No solo creer lo que estoy diciendo, no solo estar de acuerdo con lo que yo te digo, pero poner tu confianza en eso, dar ese paso. No solo saber que un paracaídas te puede salvar la vida, no solo saber y abrazar el paracaídas mientras estás en el avión, hasta ponérselo y calcular y todo lo demás, implica saltar del avión. Poner nuestra confianza absoluta en Cristo Jesús. Si te arrepientes de tus pecados, si te entiendes lejano de Dios sin Cristo Jesús, entonces te sabes que Cristo Jesús es el puente que nos lleva al Padre. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tus pecados al Señor. Abre tu corazón. Permite que Él sea tu Padre, que te reciba. Acepta a Jesús como su Señor y Salvador. El acto de aceptar a Cristo Jesús es reconocer nuestra condición pecada, en pecado, pecaminosa, alejada de Dios, fuera de Dios, sin esperanza alguna porque las obras no nos alcanzan. Lo mejor mío es como trapo de inmundicia delante de Dios. Pero nos ha dado la forma a través de Cristo Jesús. Pon tu confianza, tu seguridad en la obra absoluta y perfecta de Cristo Jesús por tu salvación, en su muerte, en tu lugar. Y de esa forma vas a dar ese paso de nacer de nuevo.
Y si tienes todos esos aspectos, los tienes claros en tu vida, ¿qué estás construyendo? Hoy, ¿qué has construido? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Con tus vecinos? ¿Con tu iglesia? ¿Con tus personas a tu alrededor? ¿Qué has construido hoy? No hay nada mejor que tu presencia, Señor, que podrá comparar tu gracia y amor. Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser y sin vergüenza estoy. Tu presencia, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu.
habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria, Dios. Tu gloria, Dios. Bienvenido. Bienvenido, Santo Espíritu. Inúndanos con tu presencia, Dios. Mi corazón